Me acerco ante tu trono, bajaste el cielo aquí y hoy puedo clamar. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy, 9 de noviembre, mes de la oración. Esta es mi oración, Emmanuel, Dios con nosotros. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Estaremos atentos al tema Orar es alinearse con Dios. Buenas noches, hermanos. Les invito a que en esta ocasión meditemos juntos con el tema Orar es alinearse con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos das, esta oportunidad de presentarnos delante de ti, Señor. Estamos en comunión contigo, con nuestro corazón dispuesto para recibir todo tu consejo. Enséñanos tu palabra, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 3 y allí miremos los versos 4 y 5. Génesis capítulo 3, versos 4 y 5 dicen: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estas palabras se las dijo Satanás allí en el Edén a Eva, y como podemos ver en esos dos versículos y en todo el capítulo, particularmente en los primeros versículos, podemos ver que hay una mezcla de verdades y mentiras. Así es que Satanás engaña, mezclando verdades con mentiras. Una mentira grandísima, la del verso 4, dijo: no moriréis. El Señor había dicho que iban a morir. Pero una verdad es la del verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, efectivamente sus ojos fueron abiertos y en ese sentido fueron como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ya no necesitaban estar en dependencia de Dios para por su propia cuenta determinar qué era bueno y qué era malo. Obviamente se equivocaron y el ser humano se sigue equivocando, nos seguimos equivocando. A veces acertamos, a veces no acertamos, cuando por nuestra propia cuenta queremos determinar si algo es bueno o malo, si es correcto o incorrecto. Nosotros seguimos acudiendo al árbol de la ciencia del bien y del mal en lugar de acudir al árbol de la vida. Debemos acercarnos al Señor y pedir todo el consejo de Él, pedir la dirección de Él. Nosotros hoy día tenemos nuestros ojos abiertos y podemos determinar, sin depender de Dios, con total independencia del Señor, podemos determinar si algo es bueno o malo. Incluso muchas decisiones las tomamos sin tener en cuenta al Señor. Eso es un caos para la humanidad. Nosotros, el pueblo de Dios, debemos ser conscientes de esto, y a pesar que tengamos un criterio, a pesar de pretender tener conocimiento o inteligencia o sabiduría o habilidades naturales para determinar algo, debemos decirle al Señor: vengo con mis ojos abiertos, vengo con unas ideas, pero todo lo pongo a un lado y quiero es depender de ti. Así debemos hacer. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, verso 8, dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Podemos ver que los pensamientos nuestros son muy distintos a los caminos del Señor. Nuestros pensamientos distintos a los pensamientos del Señor, nuestros caminos distintos a los caminos del Señor. Hay una diferencia, no son iguales.
Desde el momento que nosotros empezamos a andar de una manera independiente de Él, ajenos a la voluntad del Señor, sin siquiera interesarnos por su voluntad, sino decidiendo nosotros mismos, determinando qué es bueno, qué es malo, determinando lo que queremos escoger, sin contar con el deseo de Dios, sin contar con la voluntad del Señor, entonces nuestros pensamientos se fueron desviando cada vez más. Nuestros pensamientos como seres humanos no son los pensamientos de Dios. Ese es un gran peligro. Miremos por favor en Proverbios, capítulo 19, verso 21. Versículo muy conocido por Getsemaní. Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. De tal manera que nosotros podemos tener muchos pensamientos, muy buenas ideas, inclusive excelentes ideas, brillantes ideas, pero no quiere decir que vamos a realizarlas. Solamente se realiza, solamente permanece lo que es de Dios, el consejo de Dios. Por eso nosotros, que aunque tenemos esa libertad, tenemos los pensamientos distintos a los pensamientos del Señor, no podemos pretender que nos vamos a salir con la nuestra, que vamos a tener éxito sin contar con Dios, que vamos a progresar sin contar con la voluntad del Señor. Por más buena, por excelente que sea la idea, el plan, la noción que tenemos, por excelente que sea, por seguros que estemos, debemos contar siempre con el Señor. Siempre debemos buscar, conocer cuál es la voluntad del Señor y unirnos al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Salmos capítulo 37, verso 4 nos da una clave muy importante. Acompáñame, Salmos capítulo 37, verso 4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos muchos deseos, muchas necesidades, de pronto muchas peticiones en nuestro corazón. ¿Cómo hacer para que el Señor las conceda? Nos tenemos que deleitar en Él. Sin deleitarnos en Él, no vamos a tener las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué es necesario deleitarnos en Él? Porque como nuestros pensamientos no son los mismos del Señor, como nuestros caminos no son los mismos del Señor, como ahora estamos en una independencia del Señor, como solamente se realiza el propósito de Él y no el nuestro, entonces nos interesa acoplarnos a la voluntad del Señor. Literalmente nos interesa alinearnos con Dios, para que una vez que la voluntad nuestra sea igual a la voluntad del Señor, ahora sí puede ser ese deseo concedido. Cuando nosotros estamos en unidad con el Señor, al punto que nos podemos deleitar en Él, entonces ya tenemos seguridad que nuestra voluntad ha sido doblegada y ahora nuestra voluntad es la misma voluntad del Señor. Ahora sí podemos tener seguridad de que se va a realizar eso que deseamos, eso que es la petición de nuestro corazón. Ahora, estrictamente, ¿cómo hacemos o cuál es la mecánica? ¿Cuál es la parte técnica de eso? ¿Cuál es el ejercicio concreto? ¿Cuál es la dinámica que debemos seguir para podernos deleitar en el Señor? Eso se llama orar. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versos 9 y 10. Mateo capítulo 6, versos 9 y 10 dicen: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la clave. Tenemos que orar. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, mira que el Señor nos enseña cómo es la oración. Ese es el ejemplo, el modelo de oración. El Señor lo da allí en Mateo capítulo 6. Vosotros pues oraréis así. Lo primero es concentrarnos en nuestro Padre Celestial. Hace un año nosotros estuvimos mirando qué significaba eso de Padre Nuestro, que realmente es la parte más poderosa, la primera y la parte más poderosa de la oración. Nos enfocamos en nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando decimos eso, entonces empezamos nosotros a doblegar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, las decisiones que de pronto ya tenemos preconcebidas. Todo lo doblegamos, podemos ser capaces de hacerlo a un lado
y quedarnos con lo que Dios nos revele en esa oración, porque estamos diciendo que venga su reino. Nos estamos literalmente sometiendo al Señor, estamos doblegando nuestra voluntad ante la voluntad del Señor y decimos que sea hecha su voluntad y no de cualquier manera, sino como es hecha en el cielo, o sea, de una manera pronta y una manera completa, que se haga plenamente la voluntad del Señor en la situación que nosotros estamos presentando delante del Señor. Por eso, queridos hermanos, es que orar es alinearse con Dios. Aquí podríamos terminar la prédica esta noche, sería bastante cortica, pero también quedaría un poco incompleta porque ya sabemos la parte que tenemos que hacer. Cómo el Señor logró que nosotros en la oración diciendo esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, asimismo aquí en la tierra, y el resto que nos enseña allí el Señor en el Padre nuestro. ¿Cómo es que haciendo eso podemos orar y cómo es que haciendo eso podemos alinearnos con Dios? ¿Cómo es que orar es alinearse con Dios? El Señor lo hizo absolutamente todo. A nosotros nos corresponde buscarlo en oración con esa actitud que nos muestra el Señor en Mateo capítulo 6, hasta el punto de deleitarnos en Él. ¿Qué es lo que ya ha hecho el Señor? Que tiene todo listo para que nosotros disfrutemos la oración. ¿Por qué la oración es tan poderosa? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hay detrás del telón? ¿Qué hay detrás de la primera capa? Nosotros tenemos la primera capita, que es simplemente invocar el nombre del Señor y hacerlo lo fácil, acercarnos a Él y decir las cosas. Pero hay toda una plataforma, por así llamarlo. Hay toda una estrategia bien elaborada. Hay toda una obra de parte del Señor que ya hizo antes para que nosotros andemos en ella. Y es la oración. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 8 y miremos los versos 8 al 12. Hebreos capítulo 8, versos 8 al 12 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Oh, cuál es ese nuevo pacto? Ya el nuevo pacto no, hay un nuevo pacto. El Señor, aquí en su palabra en Hebreos, está aludiendo a una palabra profética de Jeremías, y mira lo que dice del nuevo pacto: pondré mis leyes en la mente de ellos. O sea, no afuera, las tablas afuera, sino adentro, dice, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. No están escritas más en piedra, sino en nuestro propio corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mira tan hermoso ese nuevo pacto. Pero yo me quiero enfocar, o quiero que para el interés particular que tenemos hoy con la prédica, nos enfoquemos en esta parte donde el Señor dice en el verso 10: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cómo hacer para que el Señor haga esto? ¿Cómo hacer para ser beneficiarios de este nuevo pacto? Por supuesto, tenemos que entrar en ese pacto, que es recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Pero después, ¿cómo hacemos para que eso sea efectivo? Ya estamos en pacto. Ahora quiero que esas leyes del Señor estén en mi mente y estén en mi corazón escritas. ¿Cómo hago? Porque si una vez ya me acerco al Señor, sabiendo que necesito buscar su voluntad, porque mis pensamientos son distintos a los de Él, porque yo quiero hacer la voluntad de Él, me quiero alinear. Entonces, si yo logro que Él escriba esas leyes en mi corazón y que ponga su ley en mi mente, entonces ya voy a alinearme con Él. Ahora sí me voy a poder alinear con el Señor. ¿Cómo es posible eso? ¿A dónde tengo que ir? Hermanos, es casi evidente
que es a la presencia del Señor y vamos en oración. Pero ese es el tema que nos presenta Hebreos. Hebreos nos invita una y otra vez a acercarnos a la presencia del Señor y lo habla en términos de el lugar santísimo, donde está la presencia del Señor. Vamos al capítulo siguiente de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 9, versos 3 y 4. Dice en Hebreos capítulo 9, versos 3 y 4: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Quiero que nos ubiquemos. El escritor está aquí aludiendo al lugar, al tabernáculo, dice el verso 2, y nos habla de esa parte del tabernáculo donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Se llama tabernáculo, aunque estrictamente hablando el tabernáculo era todo, pero esa parte del lugar santo y el lugar santísimo son las que están descritas acá. Realmente tanto el tabernáculo como el templo en Jerusalén tienen tres partes, eso lo recordamos. La primera parte, que es conocida como el atrio, como el patio; la segunda parte del lugar santo, y la parte principal donde se manifestaba la presencia del Señor, lugar santísimo. Ahí en el lugar santísimo, tal como dice el versículo número 4, voy a leerlo, dice: el cual tenía su incensario de oro y el arca del pacto. Ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Arca del pacto, también llamada arca del testimonio, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así que, hermanos, así como el templo y así como el tabernáculo, así nosotros también tenemos un atrio que corresponde a nuestro cuerpo, un lugar santo que corresponde a nuestra alma y un lugar santísimo que corresponde a nuestro espíritu. Eso lo hemos aprendido años atrás. Allí en nuestro espíritu, que corresponde al lugar santísimo, ahí es donde está la presencia del Señor. Cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en Jesús como el Señor, como el Salvador, entonces Él viene a vivir, literalmente viene a vivir en nosotros. ¿Dónde vive? Específicamente, exactamente en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está la presencia del Señor. Por eso equivale al lugar santísimo. Allí está en nuestro espíritu. Ahora, dice el verso 4, que allí en el lugar santísimo había un arca, el arca del pacto. En el arca del pacto habían tres cosas: una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esas tres cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Para el interés de esta noche, de la prédica, nos interesa esa última parte, las tablas del pacto. ¿Qué son las tablas del pacto? ¿Qué es eso de tablas del pacto? Son las mismas tablas de la ley, o también llamadas tablas del testimonio. Quiero que miremos, por favor, en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dice Éxodo 31, verso 18: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Note que se llaman tablas del testimonio. Son las mismas tablas de la ley o las mismas tablas del pacto mencionadas en Hebreos capítulo 9, verso 4. Aquí son llamadas tablas del testimonio. ¿Por qué del testimonio? Porque en esas tablas están los mandamientos, y esos 10 mandamientos son el testimonio de Dios. Dios se expresa, se da a conocer con los mandamientos. Esos mandamientos son testimonio de Dios. Esas tablas del testimonio estaban guardadas, como lo vimos, en el lugar santísimo. ¿En qué parte del lugar santísimo? En una caja llamada arca. Por eso se llama arca del pacto o arca del testimonio, porque está guardada el testimonio allí, o están guardadas las tablas del testimonio o las tablas del pacto. Son nombres equivalentes. Quiero que miremos, por favor, en Éxodo capítulo 25, el verso 16. Éxodo 25, verso 16 dice: y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré.
Dice arca del testimonio. Quiero que usted note que el arca del pacto es también llamada arca del testimonio. La idea nos queda más clara si miramos un poco más adelante los versículos 21 y 22. Éxodo capítulo 25, versos 21 y 22 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué es ese testimonio? Son las tablas del testimonio, o las tablas de la ley, o las tablas del pacto. Verso 22. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Mire, queridos hermanos, aquí estamos mirando el fundamento de esto. Allí en el lugar santísimo encontramos el arca del testimonio. De allí es donde el Señor hablaba, Él se manifestaba y Él le hablaba al sacerdote, al sumo sacerdote, el que tenía por orden la entrada al lugar santísimo en esa época, era el que entraba allí y podía disfrutar de la presencia del Señor, disfrutar de la palabra del Señor. Él literalmente estaba recibiendo el testimonio de parte de Dios. Dice el verso 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Hermanos, tiene que ver absolutamente todo. Nosotros tenemos, como les he dicho, un cuerpo, un alma y un espíritu. En nuestro espíritu vive el Señor. Cuando nosotros vamos a orar, vamos directamente a la presencia del Señor. ¿Dónde está el Señor? En nuestro espíritu. Nosotros operamos con el espíritu, ejercitamos nuestro espíritu para poder orar. Nosotros no podemos orar con nuestro cuerpo, nosotros no podemos orar con nuestra alma. Una comunicación de espíritu a espíritu es lo único posible. No se comunica el alma con el espíritu ni el cuerpo con el espíritu. Solamente un abismo llama a otro abismo, como nos enseña el Salmo 42. Como nos enseña el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios. Solamente el Espíritu de Dios conoce todo, lo más profundo de Dios. Y solamente el Espíritu de Dios es que nos habla, nos revela a nuestro espíritu. Es de espíritu a espíritu. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, lo tenemos que hacer desde nuestro espíritu. Operamos desde nuestro espíritu. Cuando vamos a orar, estamos operando en nuestro espíritu. Operamos en nuestro espíritu, entramos en comunión. ¿Y qué sucede allí? Estamos delante de la presencia del Señor. ¿Qué hay en la presencia del Señor? Hay un arca del testimonio. Esa arca del testimonio, como lo hemos visto de acuerdo al precioso libro de Éxodo, es tipo o es figura del Señor Jesús. Y el Señor Jesús sabemos que está en nuestro espíritu. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra que hay en esa arca del testimonio o en esa arca del pacto? Ahí está, entre otras, el testimonio, las tablas del testimonio o las tablas del pacto o las tablas de la ley. Entonces, por eso, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, Él nos habla y nos habla de acuerdo, apoyado, basado en el testimonio. Él nos revela, Él se revela a sí mismo y nos habla. Allí es cuando el Señor escribe esa ley suya o sus leyes en nuestro corazón. Allí es cuando Él pone sus leyes en nuestra mente. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, cuando ejercitamos nuestro espíritu para orar y estamos en comunión con el Señor, entonces en ese momento el Señor nos habla y escribe su deseo, escribe lo que hay en su corazón en el nuestro, escribe lo que es su testimonio en nuestra mente, en nuestro corazón. No solamente el Señor se queda allí en nuestro espíritu. Recordemos la parábola de las vírgenes. No solamente ese aceite es necesario en la lámpara, también aceite extra para nuestra vasija. Y ese aceite no solamente debe tocar nuestro espíritu, sino también nuestra alma, incluso también nuestro cuerpo. De igual manera, el Señor desde nuestro espíritu habla su ley, habla su deseo, habla su testimonio y lo va impartiendo hasta escribirlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Una vez que ya tenemos eso escrito, ahora ya podemos conocer la voluntad del Señor. Ahora sí podemos entender por qué orar es alinearse con Dios. Queridos hermanos, yo les invito que todos los días, que no se pase ni un día de nuestra vida sin orar, sin ir delante de la presencia del Señor, sin ir al lugar santísimo, sin ejercitar nuestro espíritu para tener comunión con Dios.
Es de esa manera. De hecho, es la única manera como podemos nosotros alinearnos con Dios. A nosotros nos conviene conocer la voluntad del Señor. A nosotros nos conviene hacer la voluntad del Señor. Si nosotros pretendemos hacer cosas sin el Señor, estamos perdiendo el tiempo. Recordemos que sin Él realmente nada podemos hacer. Nos conviene conocer y hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo alinearnos con Dios? La única manera es orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tus diseños. Gracias, Señor, porque nos creaste, Señor, de esta manera. Gracias por esa parte especial, nuestro espíritu, donde tú vives. Ayúdanos a ir allí, a operar desde nuestro espíritu, Señor. Tener comunión contigo y poder recibir tu consejo. Poder conocer tu voluntad allí, Señor. Ser impartidos de ti para conocer y hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Todos los días queremos alinearnos contigo. A ti, Señor, y solamente a ti toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.